Todo lo que ha pasado esta semana no ha hecho más que dejar en claro una cosa. Jikook sigue sorprendiéndonos. Y no lo decimos porque sí, sino porque hay señales, detalles, momentos que hablan por sí solos. Y aunque muchos se quedaron fascinados con esa imagen de Jungkook y Jimin tomados de la mano en el aeropuerto, sí, ese momento que nos dejó sin aliento, hay un detalle que ha pasado desapercibido para varios, pero que, si lo miramos con atención, tiene un peso enorme. Y no es cualquier cosa. Hablemos de esa gorra. Esa gorra que Jungkook usó recientemente y que, aunque a simple vista parece solo una parte más de su outfit, dice muchísimo más de lo que aparenta. Para entender la importancia de este detalle, primero hay que recordar algo fundamental: el GSEF in Tokyo. Ese video dirigido, editado y compartido por el mismo Jungkook, que no fue solo un blog de viaje, sino una pieza artística cargada de emociones. Un video donde las únicas dos personas que aparecen son él y Jimin. Y no solo eso, fue grabado en un viaje íntimo, lleno de momentos suaves, música melancólica y planos delicadamente seleccionados. Jungkook puso su mirada, su sensibilidad y su intención en cada toma. No es una exageración decir que ese video fue una forma de expresar algo que tal vez con palabras no podía o no quería decir. GSEF Tokyo es para muchos el símbolo más claro de la conexión que existe entre Jungkook y Jimin. Y ahora, años después de aquel viaje, Jungkook aparece usando una gorra con la palabra Tokyo, una fecha y una dirección impresa. No cualquier fecha, no cualquier dirección. La gorra lleva escrita la fecha 31/10, que coincide exactamente con la icónica celca de Jikook en Tokio, esa misma que dio la vuelta al mundo por la forma en que reflejaba su cercanía, su complicidad, ese clic del que el mismo Jungkook ha hablado alguna vez. Pero eso no es todo. En la gorra también aparece una dirección real, un lugar concreto, GM Square Harajuku, al lado de Omotesando Omokado. ¿Y qué tiene eso de especial? Pues que es uno de los lugares que aparecen en GSEF Tokyo. Es decir, no estamos hablando de un diseño aleatorio. Es un lugar que tiene un contexto, una historia, una emoción asociada directamente a ese momento entre ellos. Todo esto ya sería lo suficientemente llamativo como para prestarle atención. Pero hay más. La gorra no forma parte de ninguna campaña oficial. Una fan se tomó el tiempo de contactar directamente al servicio de atención al cliente de Calvin Klein, y la respuesta fue clara: ese modelo de gorra no existe en sus catálogos oficiales, ni en Estados Unidos ni en futuras colecciones. No está disponible para la venta ni figura en ningún próximo lanzamiento confirmado. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa gorra podría haber sido diseñada exclusivamente para Jungkook o incluso por él mismo. Y ahí es donde todo toma otro nivel. Porque si eso se confirma, si él fue quien eligió el diseño, la fecha, la dirección, si fue su elección personal, estamos ante una declaración silenciosa pero poderosa. No estamos hablando de moda o estilo. No es solo una gorra bonita, es un gesto personal. Es un mensaje que muchos no captan a simple vista, pero que cuando se analiza con atención, revela algo profundamente emocional. Es Jungkook usando un accesorio que no grita, pero sí susurra una historia. Una historia que no ha olvidado, una historia que sigue llevando consigo. Y esto no es nuevo en él. Jungkook tiene una forma muy particular de comunicar lo que siente. Lo hace a través del arte, de la música, de pequeños gestos. Y sí, también a través de detalles como una gorra. Es como si él supiera exactamente lo que está haciendo, lo que está mostrando, lo que está provocando.
Porque usar esa gorra en un aeropuerto lleno de cámaras, sabiendo que todo el mundo lo está viendo, no fue una coincidencia, fue una elección. Fue una forma de revivir y recordar algo importante, de volver a traer al presente un momento que marcó un antes y un después en su historia con Jimin. Y si lo pensamos bien, no es la primera vez que lo hace. Jungkook ha demostrado muchas veces que JCF Tokyo no fue cualquier cosa. No fue simplemente un recuerdo bonito. Fue un trabajo artístico, íntimo, emocional. Y todas las imágenes de ese video tienen algo en común. Y Jimin. Nada más. Nadie más. Eso, por sí solo, ya dice mucho. Así que cuando alguien diga que ese momento ya pasó, que hay que olvidarlo, que fue solo un viaje más, la verdad es otra. La verdad es que Jungkook no lo ha olvidado. La verdad es que él sigue recordando ese momento especial con Jimin. La gorra no es solo un accesorio, es un recordatorio, es una muestra de que ese viaje, esa selca, ese lugar, ese clic, todavía viven en él. Por más que los haters quieran minimizarlo, por más que algunos digan que los fans de Jikook debemos dejar atrás ese capítulo, la realidad es otra. Jungkook sigue trayendo ese recuerdo al presente. Lo pone en una gorra, se la pone en la cabeza, la lleva con él, se deja ver con ella. Y eso, aunque parezca pequeño, lo dice todo. Porque cuando alguien lleva impreso en su ropa un momento tan específico, con tanto detalle, con tanta intención, no lo hace porque sí. Lo hace porque esa memoria tiene valor. Lo hace porque ese momento, ese lugar, esa persona siguen siendo importantes. Porque a veces las declaraciones más fuertes no se hacen gritando. Se hacen en silencio, con detalles que solo quienes realmente observan entienden. Y esa gorra es exactamente eso. Una vez más, Jungkook se ve envuelto en una situación incómoda que claramente no es por culpa suya. Esta vez, todo gira en torno a un camión de apoyo enviado por fans solistas con mensajes que han causado polémica tanto en Corea como entre el fandom internacional. Todo comenzó cuando Jungkook, junto con Jimin, Suga y RM, partió rumbo a Estados Unidos para trabajar en nueva música de BTS. Hasta ahí, todo bien. Pero fue justo en ese contexto que apareció un camión con frases como Jungkook go solo, gira en solitario de Jungkook, y otros mensajes como niégate a estar atado o asegura tu beneficio y seguridad personal, lo cual no pasó desapercibido por nadie. El tono del mensaje, especialmente en coreano, llamó muchísimo la atención por lo extraño que sonaba. Internautas coreanos empezaron a comentar que era evidente que había sido escrito por fans extranjeros, probablemente sin dominar del todo el idioma, ya que usaron expresiones raras como atado o asegurar mi beneficio, que no suenan naturales ni en el contexto de un mensaje de apoyo. Las redes se llenaron de fotos del camión y con eso vinieron las opiniones divididas. Algunas personas pensaban que había sido obra de un solo fan, pero otras comentaban que en realidad fue un grupo de fans quienes se organizaron para enviar el mensaje. Lo cierto es que, sea como sea, muchos internautas coinciden en que esta situación no ayuda en nada y solo crea incomodidad, tanto para Jungkook como para el resto del grupo. Comentarios como «se nota que lo escribió un extranjero solo por el tono», o «¿qué se puede hacer si los fans internacionales hacen estas cosas?», reflejan el malestar que esto generó. No porque los fans internacionales no deban apoyar, sino porque en este caso, el mensaje terminó siendo malinterpretado o directamente visto como una presión innecesaria hacia Jungkook. Y es que lo preocupante aquí no es solo el camión en sí, sino el tipo de mensaje que proyecta. Pedir abiertamente que Jungkook se enfoque en su carrera en solitario justo cuando está trabajando con BTS no solo es inoportuno, sino que puede crear malentendidos innecesarios.
como si se quisiera separar algo que Jungkook ha dejado en claro que valora, su relación con BTS y su carrera como parte del grupo. Lo más frustrante es que este tipo de gestos no reflejan la voluntad de la mayoría del fandom, sino de un grupo específico que, aunque piense estar apoyando, termina generando todo lo contrario. Jungkook no necesita este tipo de presión. Él ha demostrado que sabe equilibrar sus proyectos individuales con su amor por BTS. No necesita que nadie le diga cómo manejar su carrera, y mucho menos con mensajes que terminan causándole problemas o poniéndolo en una posición incómoda frente al público coreano. Así que sí, es preocupante ver que, una vez más, él termina en medio de una polémica por decisiones que no son suyas. Y ojalá que este tipo de cosas sirvan para que los fans, especialmente los que organizan este tipo de campañas, piensen 2 veces antes de actuar. Porque lo que parece apoyo puede convertirse fácilmente en presión, y nadie merece eso, mucho menos alguien que lo da todo como Jungkook.